Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Esta tarde tenemos la ocasión de presentar una conferencia que es en colaboración, una colaboración entre el Museo y el Teatro Real con motivo de la temporada operística del 2018-2019. El museo colabora con una serie de actividades paralelas a esta programación, que incluyen pues, visitas temáticas, visitas especiales y también conferencias como la de esta tarde. Y lo que se pretende es que a través de los contenidos, las colecciones del museo y la exposición se quiere pues, aproximar al público pues, a la época y a los escenarios históricos de las óperas representadas. En esta ocasión están centradas en el mundo de Grecia, ya que la ópera a la que nos sumamos es Idomeneo di Creta, de Mozart, que se representa ahora en el Teatro Real del 19 de febrero al 1 de marzo. La conferencia la va a impartir mi compañera Margarita Moreno Conde y la conferencia, como pueden ver, pues el título es Idomeneo, el reflejo trágico del héroe, que trata sobre esta figura mítica de la guerra de Troya y su terrible destino a su regreso a la isla, a Creta. Margarita Conde es conservadora del Departamento de Antigüedades Clásicas de este museo. Ella es doctora en Arqueología Clásica por la Universidad de Friburgo, Suiza, y su labor investigadora se centra en dos líneas de investigación, en un doble eje. Por una parte, se ha especializado en iconografía clásica e historia de la religión griega, con especial interés en la construcción de la naturaleza y la mujer en el mito y en la religión a través de la iconografía de los vasos griegos. Y por otro lado, se ha dedicado a analizar, estudiar el papel de la mujer y el discurso de género en las instituciones museísticas. Y en este sentido ha participado en diversos proyectos de investigación y ha publicado diversos artículos en estos ámbitos. Es coordinadora de género de aquí del Museo Arqueológico y es una de las integrantes del comité científico del proyecto Patrimonio en Femenino, que viene organizando exposiciones en red desde hace ya unos años sobre temática femenina. Y bien, nada más, ya les dejo con ella y con este Idomeneo y el reflejo trágico de este héroe. Cuando quieras, Marga. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias ante todo a todos ustedes por su presencia esta tarde aquí. ¿Me oyen bien? ¿Sí? ¿Más alto? ¿Ahí? Aquí. Vale. Por ahí. Bueno, nunca fue fácil volver de Troya. Baste pensar, por ejemplo, en el difícil regreso de Ulises, a quien tras los 9 años de guerra le esperaban otros tantos para volver a su añorada Ítaca, y que habría de toparse con las sirenas, como vemos aquí, o con la maga Circe, que transformó a sus compañeros en animales en su particular viaje iniciático, pero también en el dramático regreso de Agamenón, el rey de Micenas, y otro de los grandes líderes de las tropas griegas, que hallará la muerte a manos de Egisto, el amante de su mujer Clitemnestra, y que vemos en este vaso, vemos a Egisto matando a Agamenón en la parte de la derecha o de su izquierda, y luego un héroe joven con casco matando a su vez al amante de su madre. Bien, cuya muerte además, la muerte de su padre, vengará a su hijo Orestes, matando a su propia madre, y desencadenando así la ira de las erinias, de las diosas infernales, que son estas mujeres con las serpientes enrolladas en los brazos que vemos en el vaso. Pero ¿qué lugar ocupa Idomeneo entre esta pléyade de héroes que retornaron de Troya? Trataremos hoy aquí de acercarnos a este personaje y a las diferentes lecturas a las que se prestará su leyenda para entender cómo esta figura casi evanescente en el mundo antiguo y que no dio lugar a una iconografía propia, fue rescatada en el siglo XVIII hasta convertirse en protagonista de una de las más celebradas óperas de Mozart, y que integra en la actualidad, además, como todos ustedes saben, el repertorio operístico de los mejores teatros, como lo pone en evidencia el impresionante montaje con el que se clausura la temporada del Teatro Real de Madrid,
donde se dan cita cerca de 170 actores, 100 actores y 60 integrantes del coro, o incluso de ser objeto de exposiciones como la que actualmente pueden también disfrutar en la Biblioteca Nacional. Pero empecemos por el principio. ¿Quién es Idomeneo? Rey de Creta, Idomeneo es originario de Lictos o de Cnosos, en Creta, es decir, en la zona norte o en la zona sur del mapa. Es hijo de Deucalión y nieto del rey Minos y de Pasifae, una reina célebre por haber concebido una pasión irrefrenable por un toro, al que se unió gracias al artilugio creado por el inventor Dédalo, y que ven en la imagen esa vaca vacía para que se pudiera introducir dentro la reina, y de cuyos amoríos habría nacido el terrible Minotauro. Por su parte, su padre Deucalión había formado parte de la expedición en busca del vellocino de oro que llevaron a cabo los argonautas a la lejana Cólquide y de la caza del jabalí de Calidón, que vemos representada en la parte superior de esta cratera, dos de las mayores empresas que reunieron a los más gloriosos héroes de la Hélade antes de la guerra de Troya. Nuestro héroe, por lo tanto, desciende del más noble linaje. Homero retrata a Idomeneo en la Ilíada como un valeroso guerrero, glorioso e insigne con su lanza. Sin embargo, no es un guerrero joven cuando participa en la contienda, como Ulises o Aquiles, sino un rey de edad madura, como el rey de Pilos Néstor, que vemos aquí representado con el cabello y la barba blanca. Por su edad avanzada, además, es designado como árbitro en las diferentes disputas, al igual que el rey de Pilos, pues son, nos dicen las fuentes, prudentes e irreprochables entre los dánaos. Homero invoca su cabello encanecido o la diferencia de edad con el troyano Eneas, en plena flor de la vida, y que tras la caída de Troya, además, habría de salvar a su anciano padre Anquises llevándolo a caballito, como vemos en la imagen. Quinto de Esmirna, en su obra La Homérica, fechadas ya en los siglos III y IV después de Cristo, y que narran lo acaecido tras los funerales de Héctor y hasta la caída de Troya, es decir, son episodios posteriores a los 24 cantos que narra la Ilíada, que en realidad, y a pesar de toda la intensidad que tiene la Ilíada, tan solo recogen lo sucedido en unas pocas semanas, poco más de un mes y medio, en el último año de conflicto, y es lo que se conoce como la cólera de Aquiles, que se desencadena cuando el joven héroe Aquiles tiene que entregar a la joven Briseida, que era parte de su botín de guerra, al rey Agamenón, y que es lo que hemos representado aquí, Aquiles ofuscado, tapado, y a la joven Briseida que se la llevan ya. Pues bien, este Quinto de Esmirna nos cuenta que en los cuentos fúnebres en honor de Aquiles, donde los mejores héroes compitieron en diferentes pruebas deportivas, que vemos aquí, y al público jaleando como si estuviera en un estadio de fútbol, es una pieza del siglo VI a.C., Idomeneo ganó el combate de pugilato sin luchar, pues nadie quiso ser su rival por respeto a su avanzada edad. A pesar de sus años, Idomeneo brilló en numerosos hechos de armas y habría dado muerte a un sinfín de troyanos, Festos, Otrioneo, Asios, Alcazós, Enómao o Érimas, y también a Brémusa, una amazona, que junto con sus compañeras habrían participado en la guerra como aliadas de los troyanos, bajo el mandato de su reina Pentesilea, que también hallará la muerte en esta ocasión a manos del héroe Aquiles, que vemos en esta copa. En realidad, Idomeneo, cuyo papel más destacado está ligado a la defensa de las naves aqueas frente al ataque de los troyanos, que vemos aquí ya en un manuscrito, en un códice, el códice ambrosiano ya del siglo V, aparece siempre vinculado a los hechos más trascendentales de la guerra de Troya. Se habría postulado para luchar contra Héctor en combate singular, que finalmente se enfrenta a Aquiles, como vemos aquí, participa en la lucha para recuperar el cuerpo de Patroclo, tomó parte en la disputa por las armas de Aquiles entre Áyax y Ulises, las armas que ven amontonadas en el centro de la copa. Será uno de los miembros de la embajada enviada ante los troyanos para poner fin a la guerra, o formará parte de los que se introducen en el célebre caballo de Troya, ese caballo de madera que conducirá a la caída de la ciudad, que vemos aquí representado en un ánfora de Miconos del siglo VII a.C. Si se fijan bien, el caballo tiene ruedecitas, es un caballo de madera, hay ventanitas, están saliendo los guerreros. Es un episodio que será ampliamente representado en códices también y manuscritos iluminados, como en el Virgilio romano, que tiene en la parte superior, del siglo V, o en el poema de Troya, en la parte de abajo, de Benoît de Saint-Maur, de 1165 es la obra, pero este manuscrito ya es de mediados del siglo XIV. Por lo tanto, concilia Idomeneo, como vemos, su faceta como temible guerrero con la de sabio y prudente consejero.
Sin embargo, y a pesar del peso que le reconoce Homero o la esposomérica de las que estábamos hablando, y frente a otros héroes profusamente representados y con los que comparte estatus y edad, como Néstor, que hemos visto antes, o Príamo, que vemos aquí representada en esta hidria del museo, prácticamente no va a ser representado, no va a generar una iconografía propia ni en los vasos griegos ni en general en el arte griego ni romano. Sabemos por Pausanias, que es un autor del siglo II, que Idomeneo estaba representado en un grupo escultórico que estaba en el santuario de Olimpia, obra de un escultor de Ónatas de Gina, que representaba a los 9 jefes aqueos que se habrían postulado, como decíamos antes, para luchar contra Héctor, pero no se ha conservado. Eso solamente lo sabemos por las fuentes literarias. Los pocos ejemplos que sabemos en los que se le ha podido reconocer son, por ejemplo, este cuenco helenístico, es decir, del siglo III a.C., que procede de un santuario en Tebas, donde sabemos que es él porque está el nombre escrito, no porque tenga una iconografía particular, en el que está peleándose con Festos y que en realidad estaría en esta parte de aquí, representado. También le vemos aparecer en un bajo relieve en miniatura la llamada tábula ilíaca, que narra todos los episodios de la guerra de Troya como si fuera un cómic. Y aquí se conserva en los museos capitolinos de Roma, es del siglo I, y aparecería representado en este friso, en la parte superior derecha, matando a los troyanos Otrioneo y Asios, o también en miniaturas de ese códice ambrosiano que decíamos antes, del siglo V, asistiendo a un sacrificio que hace Agamenón, que ordena hacer Agamenón de un toro, sería este personaje que tenemos aquí. Uno segundo en el que participa también en el conjunto de los jefes griegos que deciden enviar como espías a Ulises y a Diomedes al campo troyano para ver qué estaban haciendo los troyanos y cómo les podían vencer. Es este personaje que aparece con el cetro aquí. Este episodio se salda además con la muerte del espía troyano Dolón. Aquí vemos a Ulises y a Diomedes que se van acercando poco a poco en la emboscada con los árboles y acabarán con el troyano, que es el que está en el medio. O en esta última también, donde Diomedes, que además aparece identificado aquí en el escudo, arrastra a Otrioneo por el pie. Como vemos, son imágenes que ya no tienen nada de griego, parecen generales romanos, legionarios. Curiosamente, el único vaso griego en el que aparecería representado de forma segura, porque además hay una inscripción que dice Idomeneo, que está por aquí, es una obra del 480 a.C., que curiosamente constituye toda una anomalía, pues vemos a Idomeneo asociado a este episodio de Ulises y el Cíclope, cuando en realidad nunca estuvo asociado a él. En este episodio, Ulises y sus compañeros, tras haber cegado al Cíclope, aquí vemos a Ulises el último, le clavan una estaca en el único ojo que tiene y le emborrachan. Mientras tanto, el Cíclope ya había aprovechado para comerse unos cuantos de los compañeros. Vemos aquí sujetando un par de piernecillas. Bien, pues le ciegan y para salir de la cueva se atan, o de la gruta, se atan bajo los vellones de las ovejas y así cuando el Cíclope, ya ciego, les toca el lomo para ver si no se escapan los guerreros griegos, consiguen escaparse. Pues Idomeneo sería este personaje que no tiene nada que ver con un rey anciano, como hemos dicho, y que además no está asociado a este episodio, con lo cual es un único, digamos. Pero ¿cómo se vio embarcado Idomeneo en la guerra de Troya? La fascinante epopeya que recoge en parte la Ilíada nos sitúa en un tiempo remoto, donde conviven dioses y héroes, y durante 9 años la historia del mundo conocido parece quedarse suspendida de un hilo. En origen, como en todos los orígenes de las guerras, una disputa. Poetas y mitógrafos cuentan que todos los dioses fueron invitados a las bodas de la diosa Tetis y del héroe Peleo, que vemos representado aquí. Futuros padres del héroe Aquiles, del famoso Aquiles, todos menos una, la diosa Eris, la discordia, quien, a pesar de no haber sido invitada, acude a la ceremonia y entrega a las diosas Hera, Atenea y Afrodita una manzana dorada con la inscripción a la más bella, que vemos aquí representado, ya es un manuscrito flamenco del siglo XV. Aquí teníamos a las 3 diosas y a Eris, a la discordia, con su manzanita. Temerosos, claro, los dioses de las consecuencias de su juicio e incapaces de decidir a quién de las 3 otorgarla, los dioses acordaron que fuera un mortal, el más hermoso sobre la tierra, quien tomará la peliaguda decisión. Hermes es encargado de conducir a las 3 diosas hasta las laderas del monte Ida, donde el joven Paris, es decir, el hijo del rey troyano Príamo,
hacía pastar su rebaño. El príncipe entrega la manzana a Afrodita, pero no sin arrancarle la promesa de que, a cambio, la más bella mujer de la tierra habría de ser para él. Tiempo después, Paris llega a la corte de Menelao en Esparta y conoce a su esposa Helena, de la que se prenda, evidentemente, y a la que rapta para conducirla a Troya, que es lo que veríamos representado en este vaso geométrico del siglo VIII a.C., cuando la van a embarcar para llevársela a Troya. Menelao, claro, su marido, alerta a su hermano Agamenón, el rey de Micenas, y ambos reúnen a todos los reyes griegos que ya en su día, además, hicieron el juramento de auxiliar bajo cualquier circunstancia a aquel que se convirtiese en su marido, pues todos habían sido pretendientes de Helena en un momento u otro, incluido el propio Idomeneo, claro, que de esta manera se ve embarcado así en el conflicto para cumplir con su promesa. La flota se va a reunir en Aulis, en Beocia, mientras espera vientos favorables que la empujen hacia las costas de Anatolia, o sea, de la actual Turquía, donde estaba Troya. Allí se darán cita los más renombrados capitanes, Diomedes, el sabio Néstor, el gran Áyax de Salamina, que era el guerrero más formidable de todos los tiempos e inmenso, que vemos aquí cargando con el cadáver de Aquiles, el elocuente y juicioso Ulises, como dicen las fuentes, y, como no, Idomeneo. Y había reunido 80 naves y representaba las 6 grandes ciudades de Creta, entre otros Cnoso, Cestos o Ritión. Tras días de espera que los vientos fueran favorables, Calcas, que era el adivino titular de los aqueos, anuncia que solo si Agamenón sacrifica a la diosa Artemis a su más bella hija, los vientos le serán propicios. Y aunque las versiones varían sobre este punto, el rey, temiendo un motín, habría accedido a sacrificar a su hija Ifigenia, y en ese momento la diosa Artemis que vemos aquí habría sustituido a la joven por una cierva, y Ifigenia la habría transportado hacia la Táuride, es decir, en algún punto en el sur de Rusia, donde se convierte en su sacerdotisa. La flota puede al fin partir. La guerra de Troya está a punto de empezar. Más allá del relato mítico recogido por Homero y los autores posteriores, la guerra de Troya fue probablemente una de las primeras guerras globales de las que tengamos noticia, que enfrentó a todo el orbe conocido del extremo oriental del Mediterráneo. Y aunque la controversia, evidentemente, sobre la autoría, la fecha o la validez de lo narrado ha envuelto regularmente a los poemas homéricos, las últimas interpretaciones apuntan a que la epopeya probablemente se haga eco, eso sí, muy novelada, evidentemente, de un conflicto real que habría tenido lugar en algún momento en torno a mediados del siglo XIII a.C., en torno al 1250, por la posesión, además, de un enclave de una importancia geoestratégica de primer orden para las rutas comerciales entre el Mar Negro y el Mar Egeo. Está en el estrecho de los Dardanelos, entrando al Mar de Mármara, o sea, que era el paso obligado de todo este comercio. En cualquier caso, habría de cambiar el signo de los tiempos y el orden geopolítico existente hasta entonces y convertirse, de alguna manera, además, en el origen de la historia griega. Aquí vemos el desembarco también de los troyanos, de los griegos, en Troya, ya en un manuscrito de 1400, las barcas y luego unas barquichuelas donde van bajando los griegos para llegar a Troya. Pero sigamos el rastro del rey de Creta. Según la Odisea, tras la caída de Troya, Idomeneo habría sido uno de esos afortunados reyes que, junto con sus tropas, consiguió volver sano y salvo a su tierra y recuperar su reino. Un autor latino del siglo I a.C., Diodoro Sículo, parece hacerse eco, además, de ese feliz regreso, pues recuerda la existencia en Cnosos de una tumba heroica, la de Idomeneo, que estaba identificada con una inscripción y ante la que se seguían haciendo ofrendas para honrar su memoria y cuya ayuda sobrenatural solicitaban los cretenses todavía en esta época. Además, este hecho, está puesto en evidencia, esta popularidad de la que gozó Idomeneo, por la existencia de una inscripción funeraria, esta sí, absolutamente real, fechada en el siglo II a.C., en la que se le desea a un difunto llamado Trasímaco que goce de un destino tan favorable como el de Idomeneo en los infiernos. Y dice esta inscripción: por ello, entre la multitud de los difuntos, el glorioso Hades te ha sentado en un trono junto a Idomeneo, protector de la ciudad. ¿Cómo se gesta entonces el extraordinario drama que en último término lleva Mozart a su ópera? La razón estriba, como veremos, en que el mito de Idomeneo conocerá diferentes versiones a lo largo del tiempo que se fueron alejando cada vez más de ese regreso tranquilo que le otorgaban los poemas homéricos, lo que le permitió además irse dotando paulatinamente de toda una serie de ingredientes que van a dotar la historia original de una carga dramática única que en el siglo XVIII llegará a su paroxismo. Uno de estos retazos de narraciones que se han conservado
posteriores a los poemas homéricos y que van dibujando este perfil trágico de Idomeneo, cuenta toda una historieta tremebunda. Su mujer Meda habría sucumbido al amor de Leucos, regente en ausencia de Idomeneo, empujada al adulterio por la venganza urdida a su vez por el griego Nauplios para vengar la muerte de su hijo Palamedes, que falsamente había sido acusado de traición por los griegos durante la guerra de Troya y al que habrían lapidado. El padre, claro, Nauplio, movido por la sed de venganza y cegado por la cólera, además de encender hogueras sobre las costas rocosas contra las que se estrellaron muchos barcos griegos en el regreso, creyendo los pobres que llegaban a buen puerto, habría recorrido todo el territorio griego aprovechando la ausencia de sus reyes e incitando a las esposas a serles infieles, que es lo que le habría pasado a Clitemnestra con Egisto, según esta historia. En nuestro caso, Leucos habría matado además a la esposa infiel y a la hija, Clisítera, que habría tenido Idomeneo con Meda, y se habría hecho con el trono. A su regreso, Idomeneo le habría expulsado de la isla, o según otras versiones, habría sido el propio Idomeneo el que habría tenido que partir al exilio, primero en Salento, en la península itálica, para acabar después sus días en Colofón, que está aquí, en la costa de la actual Turquía, frente a la isla de Samos. Idomeneo, como vemos, se verá embarcado, además, en una historia absolutamente rocambolesca, todo un fraude literario en la época. Hubo un tal Septimio, en el siglo IV de nuestra era ya, que afirmaba ser el autor de una traducción latina, de una versión griega, de una obra que habría sido escrita ni más ni menos que en el siglo XIII a.C. y que estaba atribuida a un tal Dictys el Cretense. Este Dictys habría sido el cronista oficial del rey Idomeneo, a quien habría acompañado a Troya, y habría escrito las crónicas de la guerra de Troya. Pues según se recoge en el preámbulo de la traducción que decíamos del siglo IV, a su muerte, Dictys habría escondido los 6 o los 9 libros que había escrito contando todas las hazañas de Idomeneo en un cofre de plomo y se habría enterrado con él. Hasta que un terremoto, en el año 66 de nuestra era, lo sacó a la luz. Lo encontraron unos pastores, pensando que era un tesoro, lo abrieron, ilusionados, y cuando vieron que eran papiros con caracteres extraños, se lo entregaron a su amo. Y este amo, a su vez, se lo entregó al gobernador de la isla, a Rutilius Rufus, que, pensando que podía tratarse de secretos de Estado, lo entregó ni más ni menos que a Nerón. Y Nerón habría sido el encargado de traducir al griego aquellos papiros que en realidad estaban a su vez escritos en fenicio. O sea, es una historia absolutamente rocambolesca. Pues bien, este compendio narraba el periodo comprendido entre el nacimiento de París, es decir, del famoso pastor al que hemos visto con la manzana de la discordia, y la muerte de Ulises. Es decir, es mucho más amplio que la narración homérica. El interés de esta obra, que evidentemente no data del siglo XIII, antes de Cristo, sino del segundo o el tercero, porque sí que se han encontrado fragmentos de papiro en Egipto, escritos en griego con parte de esta narración, reside sobre todo en que se va a convertir en un escrito de referencia sobre la guerra de Troya en época bizantina y a lo largo del Renacimiento, hasta el punto de que el propio Petrarca disponía de una copia privada. Como cabía esperar, evidentemente, de un cronista real, el retorno de Idomeneo fue absolutamente feliz y maravilloso. Recibirá a su regreso las visitas de ilustres viajeros, además, como Menelao, Orestes o el propio Ulises en su vuelta a Ítaca, y Idomeneo, evidentemente, vive durante muchísimos años y reina absolutamente feliz. Pero, sin lugar a dudas, será el autor latino-serbio, ya en torno al 400 después, en los comentarios que hace de la Eneida de Virgilio, el que acabe por construir la versión del regreso de Idomeneo, del nostos, que es la palabra griega donde viene la nuestra nostalgia, el dolor por el regreso. Y que atraviese los siglos esta versión hasta convertirse en la fuente de inspiración para los autores de la Edad Moderna, como veremos. Frente a Virgilio, que tan solo menciona el destierro del rey y alude al hecho de que se instala en Salento, pero no cuenta las causas, Servio va a introducir ya un elemento absolutamente fundamental en la trama. A punto de concluir la travesía que le devolvía a casa, las naves de Idomeneo se vieron sorprendidas por una terrible tempestad. El rey, temiendo por su vida, invoca a Poseidón, rey del mar, y hace el juramento de sacrificar en su honor al primer ser vivo que saliera a su encuentro, si le garantiza la vida sana y salva. Amaina los vientos y el rey arriba a la costa, donde le sale a su encuentro su propio hijo, Idamante, y dice Servio: como según dicen algunos lo inmolase o tratara de inmolarlo según otros, fue expulsado del reino por los ciudadanos a causa de su crueldad.
Servio acaba de introducir, como acabamos de ver, dos aspectos hasta entonces aparentemente ausentes de la leyenda: el voto imprudente, es decir, el juramento imprudente del rey, y la consecuencia, el sacrificio de su hijo y damante, que ha de saldarse con el destierro. Pero también las repercusiones, no solo personales, sino colectivas de su imprudencia, pues antes de su destierro, una epidemia de peste se abatirá sobre los habitantes de la isla. El gesto del rey recae así en todos sus súbditos. Los componentes del drama humano que habría de prestarse a todas las lecturas posteriores y que Mozart revisitará en su ópera acababan de nacer. La leyenda de Idomeneo entronca además así con todo un conjunto de narraciones míticas en torno al sacrificio humano, consecuencia de una imprudencia, y que en el fondo no es sino hibris encubierta, es decir, la soberbia de quien realiza el juramento por el que se obliga ante los dioses, pero que al mismo tiempo les ofende, prometiendo algo que éstos no reclaman, y se sitúa así por encima de la divinidad, lo que ha de conducirle irremediablemente a su pérdida. El mito griego recuerda alguna de estas terribles historias, como la del rey Meandro, que prometió inmolar a la madre de los dioses al primero que le felicitase tras proclamarse vencedor en un ataque, y que no fue otro que su propio hijo. Pues bien, tras acabar con la vida del hijo, el padre se precipita a un río que desde entonces llevará su nombre, el río Meandro, que vemos también aquí en la actual Turquía. Es el caso también, como hemos visto, del célebre sacrificio de Ifigenia, aquí en un cuadro ya de Van Loo de 1757. Si en Ifigenia en Áulide, en la obra de Eurípides, el adivino Calcas, como hemos visto, es el que dice que hay que sacrificar a la hija porque si no los barcos no van a partir nunca. En otra versión del mismo autor, en Ifigenia entre los tauros, este sacrificio va a ser nuevamente el fruto de un juramento imprudente hecho por el rey a la diosa Ártemis, puesto que le habría prometido sacrificarle lo más bello que el año produjera, que no podía ser otra cosa más que su propia hija. Pero estas narraciones no solamente forman parte de la cultura griega, también aparecen en los textos bíblicos. Podemos pensar, por ejemplo, en el israelita Jefté, miembro de la tribu de Gad, cuya historia se recoge en el libro de los jueces. Mandatado para enfrentarse a los amonitas, promete a Yahvé sacrificar a la primera persona que saliera de su casa, a recibirle si conseguía volver victorioso, y que no será otro en esta ocasión que su propia hija, como vemos en este cuadro del siglo XVII. De forma más amplia, todos estos sacrificios, en esta ocasión probatorios, como el propio sacrificio de Isaac, que tenemos todos en la retina, aquí en un cuadro del Domenichino del Museo del Prado, o como el de Ifigenia, que será salvado in extremis, entroncan con esta noción, esta asistencia probable del sacrificio humano. Más allá de los posibles paralelos, y en lo que al mundo griego se refiere, probablemente, como les decía, subyace en todas estas historias el recuerdo del sacrificio humano, reclamado en ocasiones por los dioses a través de un oráculo o por boca de un mantis, es decir, de un adivino, ante situaciones extremas como una guerra, una hambruna o una peste, práctica que era ya chocante para los griegos de época histórica. Mediante el recurso al voto imprudente, como en la historia de Idomeneo, se exonera a los dioses o en otras ocasiones se justifica el acto por la cólera que ciega en un momento determinado a un héroe absolutamente enajenado, ¿no? Que es lo que vemos aquí, por ejemplo, en el caso de Neoptólemo, que sacrifica a Polixena, la troyana, la princesa, encima de la tumba de su padre Aquiles. Es un vaso del 570 a.C. Pues bien, habrían de pasar más de 800 años para que el mito de Idomeneo fuera recuperado por el célebre autor del Decamerón, Giovanni Boccaccio, quien va a redactar el mayor compendio mitográfico de la época, el libro sobre la genealogía de los dioses paganos, que además estuvo escribiendo durante ni más ni menos que 50 años, entre 1350 y 1375, y que fue la verdadera correa de transmisión de los mitos clásicos de la Edad Media al Renacimiento. Gran conocedor de Virgilio y de su comentarista Servio, recogerá los ingredientes esenciales de la historia de Idomeneo, que serán a su vez recuperados por todos los literatos y dramaturgos posteriores, es decir, el difícil retorno del héroe y su juramento imprudente, que va a desencadenar su ruina tras inmolar o comprometerse a inmolar a su hijo y damante. Ya en la Francia del siglo XVII, dos nuevos manuales de mitología van a contribuir también a mantener vivo el mito. Es la Historia poética para la inteligencia de los poetas y de los autores antiguos del jesuita Pierre Gautruche de 1659 y el Gran Diccionario Histórico de Louis Moreri de 1674. Pero será, sin embargo, en el siglo XVIII cuando Fenelón dote de su definitiva carga dramática al mito.
En sus aventuras de Telémaco, es decir, es una novela de aventuras que va a narrar el particular viaje iniciático del joven Telémaco, que no era otro más que el hijo de Ulises. De alguna manera está haciendo un poco lo mismo que hizo el padre, pero de una forma muy distinta. Él hace este particular viaje iniciático, digamos, para forjarse como futuro gobernante. Esta obra se publica en 1699. Pues bien, este teólogo, arzobispo de Cambrai y desde 1689 preceptor del duque de Borgoña, no solo introduce la figura de Idomeneo entre esta galería de personajes con los que se va a ir encontrando el joven príncipe, sino que convierte al héroe cretense en uno de los protagonistas de la acción, cuya historia recupera, por no decir que recrea literalmente, en el libro quinto. En esta obra además se va a convertir en uno de los grandes bestsellers de la época, solamente lo va a superar la Biblia, y será traducida además en las principales lenguas europeas en muy poquito espacio de tiempo. Las aventuras de Telémaco, cuya publicación además causarían la caída en desgracia de Fenelón, puesto que fue considerada una crítica apenas velada al absolutismo de Luis XIV, se enmarca dentro de los llamados espejos de príncipes, que son manuales para futuros monarcas en los que encontrar enseñanzas éticas, y dedicado, en este caso, a Luis de Francia, es decir, el duque que decíamos antes, nieto del rey Sol. Es una especie de guía espiritual, pues se partía del convencimiento de que el gobierno de los reyes debía de ser un espejo en el que mirarse sus súbditos. ¿Qué cuenta el Telémaco de Fenelón? Pues a su regreso de Troya, una violenta tormenta hizo temer el naufragio de todas las naves que regresaban a Creta, e Idomeneo, como ya sabemos, el jefe de la expedición, invoca a Poseidón y emite ese famoso voto imprudente. El destino, claro, quiso que Idamante, impaciente por ver regresar a su padre, tras esos 9 años de ausencia, corriera hacia la plaza para ser el primero en abrazarle. Idomeneo trata de rechazarle y, consciente de su infortunio y del alto precio que ha consentido pagar para salvar su vida, intenta suicidarse con la espada, pero su séquito le retiene. El anciano Sofronimos, consejero del rey de Creta y figura que introduce por primera vez Fenelón, hasta entonces no habíamos visto ningún consejero en la trama, interpreta los designios de los dioses y le señala lo imprudente de su juramento, y le confía además que estos no pretenden ser honorados mediante la crueldad y que en lugar de honrar además su terrible promesa, añadiendo un crimen contra las leyes de la naturaleza al matar a su propio hijo, realice un sacrificio expiatorio, es decir, una hecatombe, el sacrificio de 100 toros blancos a Poseidón. Pero presa de la locura, como le pasó ya a Heracles también, que acabó por lanzar a sus propios hijos a una pira, cegado por la locura que le había inducido la diosa Hera, que está aquí representado en esta crátera que también tienen en las salas de Grecia. Idomeneo clava la espada en el cuerpo de su hijo y trata una vez más de suicidarse, pero nuevamente es retenido. Aquí lo hemos representado en un cuadro del siglo XVIII de Jacques Gamelin, una de las pocas representaciones, además de Idomeneo, en la pintura. Ante un acto de tal crueldad que le repugna, el pueblo se levanta en armas contra su gobernante y le obliga a exiliarse. El prudente Idomeneo, que se exilia en Salento, el prudente Idomeneo Homérico, por lo tanto, acaba de terminar convertido ni más ni menos que en monarca absolutista y desmedido, antítesis del soberano que debe conducir a su pueblo guiado por la razón. Tras la publicación de las aventuras de Telémaco, se escribirán hasta 11 versiones teatrales sobre Idomeneo en el siglo XVIII, de las que merece destacarse la de Crébillon, estrenada en la Comédie Française el 29 de diciembre de 1705 y que va a retomar la figura creada por Fenelón de ese fiel consejero, que a su vez, es un momento además de muchísima producción literaria, pues a su vez esta obra se inspira en la Ifigenia de Racine, de 1674, porque va a introducir una trama amorosa que tampoco habíamos visto hasta ahora, es decir, una joven Eríxena que se convierte en objeto del amor, además del padre y del hijo. Crébillon ahonda así en la figura de un padre desesperado por su propia imprudencia, que no quiere cumplir con la palabra dada, y al final será su hijo Idamante quien se inmole para salvar tanto a su padre como a su patria, castigada por los dioses ante el incumplimiento de la promesa de Idomeneo. Se introduce aquí el sacrificio voluntario, vamos cambiando, ahora es el sacrificio voluntario, donde la víctima, es decir, el chivo expiatorio, el fármacon que decían los griegos, se inmola en beneficio de la comunidad, gesto que no hace sino alejar una vez más la culpa del colectivo al que pertenece, de liberar a los dioses de su potencial crueldad y de presentar el gesto como un acto de libre albedrío. Todos estos son capas que sirven de alguna manera para ocultar y obliterar seguramente la práctica famosa del sacrificio humano, desterrado ya completamente en esta época, en el siglo XVIII, del inconsciente colectivo. Por su parte, la primera ópera
basada en el mito de Idomeneo, se va a estrenar en el Teatro del Palais Royal de París en 1712, con música del compositor André Camprat y libreto de Antoine Danchet. Ópera que habría de convertirse en una de las fuentes, ahora sí ya, inmediatas de la ópera de Mozart. Danchet dota de una espectacularidad, además extraordinaria al texto, desarrollando esa trama amorosa, muy del gusto de la época, además, mucho más que la narración de Crébillon, que le sirve de modelo. Ahora, en lugar de una, vemos aparecer dos princesas, la princesa troyana Elíone y Electra, la princesa de Argos, es decir, la hermana de Orestes, el famoso héroe que acaba matando a su madre que veíamos al principio, que van a rivalizar por el amor de Idamante. Serán los celos, además de Electra, cuyo amor por el joven no es correspondido, puesto que se acaba casándose con la princesa troyana, los que van a desencadenar, en este caso, el desenlace fatal, pues la abandonada Electra lo que hace es invocar a la diosa Némesis, es decir, a la diosa de la venganza, quien en ese momento vuelve loco a Idomeneo, y este acaba por dar muerte a su hijo. Como vemos, la antigua leyenda es aquí arropada de toda una serie de adornos que dejan prácticamente en un segundo plano a la narración original. Pero el mito de Idomeneo no solo conocerá un extraordinario éxito en Francia o en Italia, también en España, gozará de una gran fortuna en esta época. Como ya sucediera con las aventuras de Telémaco de Fenelón, de las que hemos hablado, el alicantino Pedro Montegón introducirá también el mito de Idomeneo en su novela El Antenor, que se convertirá, como su homóloga francesa, en una de las obras más leídas de la época. En esta novela épica y antibelicista, que se inspira tanto en la Eneida de Virgilio como en la obra de Fenelón que decíamos, es Antenor, en esta ocasión es un héroe troyano, ya no es como Telémaco, un héroe griego, el que se va a topar con Idomeneo en sus andanzas. Es un Idomeneo que encarna en esta obra del escritor ilustrado, al mal gobernante, cegado por la superstición religiosa, ante la que su pueblo se rebela y que acaba por morir asesinado. Bien, la ópera de Mozart, y llegamos a ella, que culmina todo este proceso creativo, se estrenará en las postrimerías del siglo XVIII, en 1781. Año, además, particularmente fecundo, no solo en la producción artística, sino en la ciencia. Es el año en que Herschel, por ejemplo, descubre el planeta Urano, pero también en la filosofía, puesto que se publica la Crítica de la razón pura de Kant y las Confesiones de Rousseau. Respuesta a ambas, a ese mundo cambiante que ve ya a los estertores del antiguo régimen y que avanza decidido hacia la Revolución Francesa de 1789, que habría de cambiar los paradigmas hasta entonces vigentes. Idomeneo, por lo tanto, es fruto de ese ambiente aperturista que somete a las verdades adquiridas a profundos interrogantes, algo muy propio de este siglo de las luces. La ópera seria Idomeneo, considerada como la primera de sus 7 óperas maestras y destinada a ser producida en el Carnaval de Múnich, le fue encargada en Salzburgo, en otoño de 1780, es decir, pocos meses antes, por el príncipe elector del Palatinado Karl Theodor. Era un monarca reformista que se convirtió en elector de Baviera a la muerte de Maximiliano III. Aunque en realidad la idea de la ópera ya estaba gestándose en la cabeza de Mozart unos cuantos años, cuando residió en Mannheim, a finales del año 1777 y hasta marzo de 1778 con su madre Anna María, y donde va a conocer además al director de capilla de la corte, Cannabich, que le permitió entrar en contacto con este futuro príncipe elector del Palatinado, pero que en aquel entonces no accede a contratar a Mozart. Pocos años después, y una vez que Karl Theodor se establece en Múnich, tras su ascenso al trono, ciudad a la que también se va a mudar el Cannabich que vemos en la imagen, su valedor, probablemente se cree que fuera el propio Mozart quien le sugiriera el tema de Idomeneo, que además habían representado en un carnaval anterior otro autor. El libreto para la ópera va a ser confiado al canónigo Giambattista Varesco, capellán de la corte de Salzburgo, quien a su vez se inspira en el libreto francés que hemos dicho antes, de Antoine Danchet, para la tragedia lírica de Idomeneo del músico André Camprat, que se había estrenado unos 70 años antes, en 1712. O sea, esas son las fuentes directas de Mozart. Aunque Varesco sigue casi al pie de la letra este libreto, Mozart le pide para la ocasión que varíe el final y que éste tenga un desenlace feliz. Así, donde la joven Ilia se suicida tras sacrificar a Idomeneo a Idamante, el rey de Creta debe seguir viviendo con la terrible culpa de haber sacrificado, tras el horror de su gesto, a su hijo. Pues bien, el Idomeneo de Mozart va a ver la ascensión al trono del hijo, las bodas con la princesa troyana y el exilio del padre. Para cumplir su encargo, Mozart va a viajar a Múnich el 5 de noviembre de 1780, mientras que su padre Leopoldo, con quien intercambiará además una abundante correspondencia epistolar
durante todo el proceso de creación y que va a ser además el intermediario con su libretista, permanece en Salzburgo. Apenas llegado a Múnich, tan solo 3 días más tarde, Mozart reclama ya a su libretista que introduzca un buen número de modificaciones en los papeles, sobre todo de Idomeneo y de Idamante, que habían sido encargados respectivamente al tenor Anton Raff, que por aquel entonces era sexagenario ya, y al castrato Vincenzo del Prato, que no tenían para el joven Mozart ni el potencial vocal ni el escénico deseados. Lo que le va a conducir, entre otras cosas, a cortar la ópera. En lugar de 5 actos, va a tener 3 actos. Tras numerosos cambios, va a ser representada el 29 de enero de 1781 en el nuevo Teatro de la Corte de Múnich. Mozart, que tocó el clavicémbalo para la ocasión, acababa de cumplir 25 años apenas 2 días antes, el 27 de enero. Aunque durante el carnaval de ese año se va a representar hasta en 3 ocasiones, pasarán más de 5 años, hasta 1786, en que vuelve a ser representada, en esta ocasión ya en Viena, y Mozart además va a sustituir la voz de Idomeneo y de Idamante, sobre todo la de Idamante, la voz del castrato, por la voz de un tenor. Esta versión revisitada también es la que ahora se produce en el Teatro Real. ¿Qué nos cuenta el Idomeneo de Mozart? Pues bien, tras el fin de la guerra de Troya y esos 10 años de ausencia, Idomeneo regresa a Creta. Estas son imágenes del montaje teatral del Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Entretanto, su hijo Idamante ha llegado, claro, a la edad adulta. Electra, hija de Agamenón, está refugiada en Creta tras el asesinato de su madre Clitemnestra a manos de su hermano Oreste y está profundamente enamorada del joven, que sin embargo ama en secreto a Ilia, es decir, a la princesa troyana, su enemiga natural, además, puesto que los troyanos eran prisioneros de guerra en ese momento en la isla de Creta. En el primer acto, Ilia, dividida entre el amor naciente por Idamante, pero su honor también como princesa troyana, trata de ocultarle sus sentimientos y el joven se desespera. Idamante, en un gesto para conseguir su amor, va a liberar a todos los prisioneros troyanos, lo que es seguido de grandes festejos por parte de todo el pueblo. Hasta que llega el consejero, Arbace, y trae la falsa noticia del naufragio de su padre, Idomeneo, cerca de la costa. Idamante entonces se precipita a la orilla, la tempestad se calma, como ya sabemos, gracias al famoso juramento que ha hecho a Poseidón, y Idomeneo desembarca. Claro, cuando ve llegar a su hijo Idamante, le reconoce automáticamente, pero roto por el dolor, sale corriendo, dejando a su hijo sometido en la más absoluta tristeza y la incomprensión. Los cretenses, por su parte, ¿no? Festejan, que son ajenos a todo esto, no saben nada, siguen festejando al dios Poseidón y a Anfitrite, su esposa, en reconocimiento por la vuelta de su rey. Idomeneo revela su secreto a Arbace, al consejero, quien le aconseja que aleje a su hijo, y le dice: mira, llévatelo, haz que acompañe a Electra de vuelta a Argos. Y, a su vez, la princesa troyana Ilia va al encuentro de Idomeneo, que le va a ofrecer su protección y que se da cuenta además de los sentimientos que tiene la princesa troyana hacia su hijo. La princesa Electra, por su parte, está muy contenta porque dice: bueno, ahora voy a tener muchos días de travesía para estar a solas con Idamante, todo va a ir bien. A punto de embarcar, sin embargo, un monstruo marino impide que el navío leve anclas. Poseidón manifiesta así, claro, su disconformidad ante la estratagema de Idomeneo para no sacrificar a su hijo. En el tercer acto y el último, Ilia declara su amor a Idamante y este, evidentemente, se ofrece para luchar contra el monstruo. Arbace, el consejero, anuncia que en esta ocasión ya el sumo sacerdote y el pueblo quieren hablar con el rey y le exigen una víctima para apaciguar la cólera del dios, puesto que ya hay una peste que se ha declarado sobre la isla y que cesen así todas las calamidades. Los sacerdotes se preparan para sacrificar a Idamante y, mientras tanto, reciben la noticia de que ha vencido el famoso monstruo marino. Pero el joven, en cualquier caso, está dispuesto a ofrecerse como víctima sacrificial y cuando su padre se dispone a asestarle el golpe fatal, Ilia, la princesa troyana enamorada de Idamante, se interpone entre ambos y se ofrece en lugar de su amado. La voz de Poseidón, es decir, una especie de Deus ex machina, se hace oír: no va a ser necesario ya el sacrificio del hijo si Idomeneo renuncia al trono en su favor, que reinará además tras haberse unido a Ilia, a la princesa troyana. Electra se desespera, la pobre, y se suicida, es la que acaba peor prácticamente de todos, e Idomeneo se despide. Ha nacido un nuevo rey, un nuevo poder para la ciudad, dirigida ahora por un monarca ilustrado. El Idomeneo de Mozart introduce, como decíamos hace un momento, un elemento completamente nuevo, como vemos, que es este final feliz, y es completamente novedoso en este sentido. Más allá del triunfo del amor, el texto instaura un nuevo orden moral y político basado en la reconciliación y la superación de los mitos atávicos. Se está escribiendo toda una alegoría de la monarquía ilustrada y la ruptura con el antiguo régimen.
Pero es evidente además que el Idomeneo de Mozart es algo más que un mito revisitado o una actualización de las obras más cercanas a su tiempo que le sirvieron de inspiración. En realidad, y como se ha sugerido en muchas ocasiones, la ópera es reflejo de su estado anímico, marcado por el rechazo de Aloisa Weber, hermana de su futura esposa Constance, de quien Mozart había estado enamorado cuando estuvo en Mannheim en el 1777, y de la muerte de su propia madre en París el 3 de julio de 1778, es decir, apenas 3 años antes, a los que habría que añadir un conflicto interno más profundo aún si cabe, que es la relación con su propio padre, al que la ópera sirve de exutorio, sirve de vía de escape. El Mozart de 24 años que compone Idomeneo era aún totalmente dependiente de su padre, cuando por primera vez se aleja de él durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Puesto que Leopoldo no sigue al músico a Múnich, como hemos visto antes, sino que se queda en Salzburgo. Tras Idomeneo e Idamante parecen traslucirse las figuras de Leopoldo y de Mozart, este último consiguiendo al fin emanciparse de la figura paterna. Al igual que Idamante consigue el reino, Mozart conseguirá empezar a deshacerse de la omnipresente sombra de su padre. La ópera le permite así, de alguna manera, dar libre curso a su vivencia personal. El conflicto, además, entre padre e hijo se resuelve a favor del último. Pero además no solo estaríamos ante ese binomio entre Leopoldo Idomeneo, Mozart y Idamante, sino que tras la figura de Poseidón se escondería a su vez la del célebre príncipe arzobispo de Salzburgo, Colloredo, su patrón, que sometía al joven Mozart a un férreo mandato sirviéndose además de su padre Leopoldo, que le decía que obedeciese en todo momento y que al final acabará por despedirle. Todas estas figuras se entremezclan en un continuo juego de luces y sombras. Mozart no podía saber, al partir hacia Múnich ese 5 de noviembre de 1780, que nunca volvería a Salzburgo como empleado del arzobispo, pero tras una obra tan revolucionaria y libertaria para la época como Idomeneo, volver a caer en la servidumbre previa ya no era concebible para el joven músico. Idomeneo le permitió, por lo tanto, conquistar definitivamente su independencia como individuo y como artista. Bien, al término de este recorrido, cabría preguntarse dónde residían las causas del éxito de Idomeneo, que eclosiona, como hemos visto, definitivamente en este siglo XVIII. El resurgir del gusto por la antigüedad clásica es fruto, en gran medida, del entusiasmo generado por el descubrimiento de Pompeya y Herculano a partir de 1738, que ponen además a la moda nuevamente el mundo clásico y que constituyen, a pesar de las limitaciones de la época y de los métodos utilizados, el arranque de la arqueología moderna. A este hecho trascendental habría que sumar las obras del historiador Winckelmann, que van a poner el foco de atención sobre el mundo griego y asentar las bases de la evolución artística de la cultura griega en su Historia del arte de la antigüedad de 1764. Son muchos gestos muy seguidos. Pero sin lugar a dudas, el éxito de Idomeneo reside en primer término en ese momento brumoso, perdido en los confines de la antigüedad, en el que se sitúa el rey de Creta, en esa Troya que vemos aquí en un portulano de 1624, más soñada que real, donde el tiempo humano y el divino parecieran haberse fundido, quizá por última vez en la historia. Faltaba además poco más de un siglo para que el excéntrico y millonario Schliemann descubriese en 1873 lo que interpretó como las ruinas de la Troya homérica tras descubrir el famoso tesoro de Príamo. Esta foto que probablemente todos conozcan, cuando coloca todos los objetos que había encontrado y adorna con ellos a su joven esposa, a Sofía en Gastromenos. Pues bien, él interpretó este tesoro de Troya con su método en el que mezclaba mito e historia, pensaba que era de esta época y estas 250 piezas que descubrió en realidad pertenecían a prácticamente un siglo antes, serían el 2500 o el 2000 antes de Cristo. Un siglo antes, como decimos, del momento en el que tradicionalmente se sitúa el célebre enfrentamiento entre griegos y troyanos. Hoy, más de 140 años después y de más de 24 campañas ya con rigor científico y arqueológico, se admite que ese nivel que se ha determinado, digamos, como la Troya 7A en las investigaciones, correspondería a los restos de esa fabulosa ciudad. O sea, estamos a mediados del siglo XIII, que decíamos antes. Pero a pesar de que recientes hallazgos además han permitido localizar al pie de esa ciudadela, que sería esto, una ciudad baja, gracias a análisis electromagnéticos, una ciudad que permitiría albergar como 10.000 habitantes más o menos, la realidad sigue decepcionando al sueño, pues dista mucho de ser esa ciudad de fuertes muros que nos describe la Ilíada. Pero será en último lugar la fuerza del mito griego y de los personajes forjados en los poemas homéricos, útiles siempre para pensar y reflexionar sobre los dramas humanos y el conflicto con la esfera divina y el destino, la piedra angular sobre la que repose la clave de su éxito.
En la medida en que el mito, siempre polifónico, no es una narración dogmática, se prestará infinidad de lecturas a lo largo de los tiempos, según la finalidad con la que se le interrogue. Y así, en el caso de Idomeneo, le permitió continuar construyéndose, como hemos visto, engarzando a la escueta presencia de los poemas homéricos nuevos protagonistas y desenlaces, hasta el punto de llegar a convertirse y de crear modelos y antimodelos. El interés que despertaban los regresos, esos nosto y verdaderos viajes iniciáticos como el del propio Ulises, o el extraordinario potencial político y ético que atesoraba nuestra figura, le van a dar sus cartas de nobleza, puesto que Idomeneo, como hemos visto, va a ser utilizado o requerido como espejo, va a ser símil del poder omnímodo de los soberanos absolutistas, pero también va a ser crítica contra las supersticiones y el fanatismo religioso, alegato de la reconciliación entre naciones y de un orden nuevo en una visión característica del siglo de las luces, al tiempo que entronca también con el concepto de abnegación de profundas resonancias cristianas. En última instancia, es reflejo del drama personal de un padre, presa de un terrible dilema entre su función como monarca y el amor por su hijo, y cruce de amores latentes o no correspondidos. El músico no será el último en recrear la figura del rey cretense. Serán ahora los montajes operísticos los que tomen el relevo y mantengan viva la fuerza de la trama para seguir construyendo significados nuevos en pleno siglo XXI, pues como decía Voltaire en su época, aunque las naciones modernas sean cristianas en la misa, son paganas en la ópera. Podemos pensar, por ejemplo, en el polémico montaje de la Deutsche Oper de Berlín en 2006, producido por Hans Neuensfeld, que mostraba a Idomeneo con las cabezas decapitadas de Poseidón, Jesucristo, Buda y Mahoma, en una clara crítica a cualquier fanatismo religioso a través de todas las épocas y de todas las culturas. Pues bien, las 4 últimas funciones fueron canceladas por temor a un atentado. El sacrificio de Idamante es ahora concebido como el precio de todos y cada uno de los integrismos, pero también en el actual montaje del Teatro Real de Madrid, donde el escenario se ha vuelto campo de refugiados en un alegato pacifista en contra de todas y cada una de las guerras de Troya. ¿Quién le iba a decir al rey cretense de los poemas homéricos, ducho en la guerra a pesar de su edad, de sabios consejos e igual entre sus pares, que el devenir de la historia le reservaba un destino bien distinto, un terrible nostos, un malhadado regreso, hasta acabar convertido en el reflejo trágico del héroe? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marga, por la magnífica conferencia y el recorrido de el largo recorrido, ¿no? Y de este mito en la historia. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Sí. Muchas gracias. Bastante complejo los hilos y la trama de seguir. Bueno, si no hay ningún comentario más, pues darles a todos las gracias por su asistencia. Ah, sí, creo que hay. Ah, sí, perdone. Espere, le van a pasar el micrófono un momentito. Gracias. Es que quería, si nos podía recordar la ópera que hace referencia con las cabezas de Jesucristo, de esto, ¿cuál era? Es que no me ha quedado, la iba a buscar. Es la propia ópera de Idomeneo, pero es un montaje que se hizo en 2006. Bueno, se hizo un primer montaje en el 2003 y otro en el 2006 en la Deutsche Oper de Berlín. Vale. Muchísimas gracias. Nada más. Bueno, darles las gracias a todos por su asistencia. Y bueno, de Troya a Troya no puedo evitar anunciar que la primera semana de marzo que tendremos un programa muy extenso dedicado al Día Internacional de la Mujer. El miércoles 6 vamos a hacer la proyección de la película Las Troyanas, de Kakoyannis, el director de Zorba el Griego.
basada en la tragedia de Eurípides y bueno, están invitados. Hay que hacer reserva a través de la web, pero bueno, es una actividad también gratuita. Nada más, muchas gracias de nuevo.